Sembrares, sembrares, sembrares. Las semillas ya caen, ya caen. Sembrares, sembrares, sembrares. Las sembrares, sembrares, sembrares. Sembrares, sembrares, sembrares. Bienvenidas y bienvenidos a Sembrares, primer Congreso Online Internacional de Agricultura Libre. Ahora os presento una ponencia de Jesús Ruiz. Jesús Ruiz es un topógrafo reconvertido a diseñador de fincas con el sistema de línea clave. El línea clave es un sistema que ayuda a la cosecha de agua en la finca, a contener los suelos, eso lo explicará mucho mejor que yo. Es un sistema que está proliferando mucho tanto en América Latina como en España y en el resto del mundo, pero en nuestras zonas hispanas está proliferando mucho y creo que es muy interesante para las fincas con desnivel. Creo que también colabora a este concepto de una agricultura más libre en que dependamos menos de la falta de agua y de la falta de fertilidad de los suelos. Jesús ha preparado una ponencia preciosa con diferentes temas audiovisuales que os gustará seguro. Bueno, pues buenos días, soy Jesús Ruiz, soy técnico de línea clave, algo que no existía en el año 2007 aquí en España, que es un concepto que era nuevo en su momento. Ahora, bueno, pues poco a poco lo va conociendo más gente, el ámbito de aplicación cada vez es mayor y bueno, pues en 2007 yo empecé con esto siendo simplemente topógrafo. El concepto se trajo de Australia con el primer ponente que vino, que se llama Darren Doherty, que es conocido. Y a partir de ahí, de la primera vez que empecé a aplicar esto, que fue el concepto de permacultura, que es el concepto inicial en el cual empezamos a trabajar sobre estos proyectos. Y a nivel de línea clave, simplemente es entender el concepto, básicamente, que es lo que voy a explicar. Pero bueno, que desde dónde se comienza, es decir, se comienza desde que yo soy topógrafo, soy cartógrafo, y empecé ahí a indagar sobre el tema, a indagar a nivel profundo, y qué era esto de línea clave, porque me llamaba bastante la atención, porque entroncaba con lo que yo sabía, con la cartografía, con la topografía, y esto había que demostrarlo en la península ibérica. Pero lo que pasa es que no había ni profesionales, ni tampoco había no estaba bien explicado. Se explicó, cuando me lo explicaron regular, porque simplemente era una presentación de media hora sobre línea clave, con lo cual era poca cosa, y tampoco había algo que ya por lo menos sí que hay. No había arados especializados que se compraran en España. Había uno que se compraba en Australia, que es conocido como el Yeomans. Y entonces, digamos que fui el pionero en comprar un arado que no existía y que directamente, cuando llegó la crisis de 2008, cogí y me compré un arado, sin más. De trabajar de topógrafo a agricultor, de un día para otro, así, tal cual. Entonces, bueno, pues esto había que demostrarlo en la península ibérica. Había que meterse. Digamos que yo soy el pionero como que entro en la parte, me meto de lleno y con lo que sea. Y al final esto había que demostrarlo, ya empezaron a salir los primeros proyectos y a partir de ahí, digamos que ya me empecé a formar. Desde 2007 hasta 2020 ha habido muchísimas cosas, muchísimos proyectos. Ya son cientos y cientos de proyectos hechos en la península ibérica, de muy diferente índole, proyectos muy grandes, proyectos gigantes, proyectos modestos, proyectos pequeños, proyectos de huerta. Y digamos que yo lo que vengo es a hablar sobre la rehidratación del paisaje, o sea, cómo influiría un buen diseño o un diseño
de una parcela pequeña o una grande, cómo influiría el hecho de diseñarla desde el principio o no. Entonces, bueno, he puesto como primera presentación, como primera parte, un proyecto muy, muy bonito, muy lindo de México, que estuve participando activamente, enseñando en realidad a Eugenio Gras a utilizar los equipos técnicos de GPS, porque él no sabía manejar y esto, él ya falleció lamentablemente el 14 de enero de este año, pero nos deja un legado que es muy importante, ¿no? Que además es el que escribió el libro de Cosecha, Agua y Tierra. Y bueno, pues pongo esta foto porque también tiene un significado especial, ¿no? De haber participado en este proyecto, que ya era un proyecto grande, era un proyecto como muy alargado, con 70 hectáreas casi. Lo bueno que tenía de este proyecto, que me gusta, que era hacerlo y ya directamente implementarlo. Prácticamente estaban detrás empezando a plantar, lo cual esto es genial porque además esto es en Veracruz, es un clima tropical y detrás prácticamente ya estaban en una zona empezando a plantar piñas y ya estaba una zona plantada de piñas. Tiene un significado especial porque viene a significar que el concepto de línea clave, que el que yo aplico, el que aplicábamos Eugenio Gras y yo, es un concepto femenino, un concepto que tiene respeto al paisaje, un concepto en el cual no hay líneas rectas. Las líneas rectas desaparecen completamente del paisaje. Es un error, un completo error diseñar con líneas rectas. Se tiene que diseñar con curvas siempre, porque las curvas son las que nos van a definir el paisaje. Este proyecto ya está maduro. Este proyecto se hizo en el 2013, 2014 ya se implementó completamente. Por suerte en esta época pues ya había drones, pero bueno, curiosamente en este proyecto tiene la ventaja que no hizo falta un dron porque el propietario era piloto. Entonces fue con un helicóptero y sacó esta magnífica foto. ¿Qué es lo que vamos a contar? La rehidratación del paisaje en climas áridos es tan importante en lo que es el diseño global, no solamente a nivel local, sino a nivel municipal, para poder entender bien de cómo funciona el ciclo del agua. Porque es que no entendemos cómo funciona el ciclo del agua. Es la parte que realmente, incluso a nivel de ingeniería, es muy frustrante porque es un concepto muy fácil de entender, pero la gente no termina de comprenderlo porque a los humanos, por el tema de la maquinaria, nos gustan las líneas rectas, queremos la simplificación, cuando la naturaleza no es eso. La naturaleza es todo lo contrario, es complejidad, es biodiversidad, y cuanto más complejo, más interacciones hay. Pero para los humanos lo queremos una producción y necesitamos una simplificación máxima. Por eso necesitamos líneas rectas. Aquí cambiamos completamente todo este concepto. No son líneas rectas, son curvas. Nos guste o no nos guste, son curvas. O sea, tenemos que respetar a ese paisaje que nos fue legado y tenemos que respetar esas curvas. El concepto viene de la permacultura, curiosamente como cultura o como cultura permanente, que viene de Bill Mollison y de Bill Hochner, que estos son sus libros, su legado. Y esto lo paso rápidamente, que es agricultura permanente o cultura permanente según lo explique uno u otro. En realidad da un poco igual, simplemente ya es algo que muchísima gente ya entiende, incluso desde la agricultura ecológica ya entienden lo que es la permacultura, por lo menos un poco, y entiende que la permacultura no es agricultura, que la permacultura es otra cosa, que es un diseño más global, y empiezan a entenderlo, y empiezan a entender que la agricultura está englobada
la ecológica está englobada dentro de la permacultura. Y simplemente entender esto, que es diseñar de forma perdurable en el tiempo, como cultura, como sociedad, como grupo, ¿vale? Es entender que los diseños no solamente se tienen que hacer para una vida humana, ¿no? Sino para el resto, que es las culturas que están sobreviviendo en esta época, se han diseñado así. Entonces, tenemos una ética a nivel global, que es cuidar la tierra, cuidar la gente, compartir con equidad, que significaría cuidar la tierra, el suelo, los bosques y el agua. Ahí está el regenerar el suelo, entra aquí. Compartir con equidad, que sería establecer límites al consumo y el crecimiento, que sería este concepto que está explicado así, compartir con equidad. Y cuidar a la gente, ¿no? Cuidar a uno mismo, a los familiares, a la comunidad, ¿no? Entonces, este principio de ética, que es lo que infunde la permacultura. Y entendiendo que es sostenible o permanente en el tiempo, bueno, pues económico, cultural, sociedad, ecológico, productivo, o a nivel personal también, a nivel de qué es lo que le da a uno la felicidad o lo que el proyecto de vida, ¿no? Que no viene aquí. Cuando se establece un modelo de sostenibilidad, suele ser este, ¿no? Es un diagrama ameba en el cual depende de cómo hagas tu sistema, pues será más sostenible o menos sostenible o más económico, y es un concepto como global, ¿no? Pero lo que ocurre es que estamos destruyendo la base de recursos que nos aporta el ecosistema que nos sustenta. Estamos destruyendo básicamente el suelo y estamos destruyendo la vida que hay en el suelo, que es lo que nos sustenta. Y estamos trabajando en contra de la naturaleza continuamente. Esta es lo que realmente nos está perjudicando, porque tenemos aparentemente un gran conocimiento de ingeniería sobre cómo cultivar, técnicas de cultivo, pero tenemos un desconocimiento en qué es lo que ocurre después de lo que hacemos. Entonces tenemos que cambiar este modelo. El hecho de usar arados nos ha mejorado el suelo o no nos ha mejorado el suelo. Nos tenemos que preguntar esto. Si realmente el hecho de estar continuamente arando el suelo, haciendo una batalla, porque es que un agricultor le pregunta si él tiene su batalla. Tiene una batalla contra las malas hierbas y, claro, él no forma parte del ecosistema. En realidad él está destruyendo el ecosistema porque es la batalla, tiene que ganar él. Entonces, tenemos que cambiar este tipo de pensamiento. Porque esto es un arado que está haciendo una erosión superficial y luego una erosión a la misma vez eólica. Toda esa tierra que se está yendo a nivel volátil, que es tierra muy fértil, se nos está yendo continuamente, y realmente tenemos que quitar este patrón de una espiral de pobreza continuamente. De cuanto más aramos, más perjudicamos al suelo, menos rendimiento tenemos, más tenemos que arar. Y claro, vemos no estamos integrados en la naturaleza, estamos completamente entrando en una propia autodestrucción. Pero como ocurre tan lento, no lo vemos. Entonces, cada año vemos que ha mejorado nuestras tierras con el uso de arado, lo que termina ocurriendo cuando aramos demasiado es esto. Es una compactación excesiva. Vemos que tenemos terrones. Los terrones inhiben la infiltración. Esos terrones realmente sí nos permiten airear el suelo, pero el agricultor quiere el suelo aún más aireado. Ya veremos formas de airear diferentes. Quiere el suelo muy aireado, con mucho aire para teóricamente recoger más agua, porque eso es más bueno para las plantas, pero se está haciendo de forma equivocada. Entiende que esa es la forma.
porque es una forma que se ha hecho desde siempre, es ancestral, pero vemos que a nivel global algo está ocurriendo. Porque, claro, el enemigo público número uno es dejar el suelo desnudo. Lo que ocurre, una gota de agua es como si fuera una bomba nuclear, que realmente nos está llevando el agua a unos extremos que como si fuera explotando, y eso hace que el terreno fértil se nos esté yendo de una forma a nivel tanto eólico y tanto hídrico, se nos esté yendo el suelo fértil de una forma descomunal, tanto como que de la lluvia, cuando miramos el ciclo simplificado del agua, que serían las nubes, que del total de la lluvia el 70 regresa a la atmósfera, el 25 se escurre y solo el 5% se infiltra. Donde queremos incidir en lo que es la presentación es que se infiltre más de ese 5%, que se infiltre mucho, porque estamos perdiendo algo muy importante que es el agua potable, y el agua potable que entre directamente en la zona interna, en la zona del acuífero, en las zonas confinadas, y estas zonas hay que mantenerlas porque estamos haciendo una agricultura de esquilmación del agua. Esto es una tormenta, imagínate la cantidad de tierra fértil que se está transportando de un lugar a otro cuando hay una tormenta de arena que se está transportando tierra fértil de un lugar a otro. Puede ser beneficioso, pero en realidad esto es un drama, ¿no? Porque esto es suelo fértil. Tenemos que impedir esto de dejar el suelo desnudo, porque si realmente el suelo estuviera cubierto, aunque fuera con hierbas, esto no sucedería. Tenemos en cuenta que la tierra fértil está en el mar. Está ocurriendo que todo el sedimento se nos está yendo en el mar. Vale que el mar necesita la tierra fértil como parte de la fertilidad, pero no a ese ritmo. Realmente estamos creando una destrucción sistemática de un recurso que no es renovable, como el suelo. Para poder entender bien lo que es el ciclo del agua, me gusta más explicarlo de esta manera. Tenemos, por una parte, las precipitaciones. Voy a poner el puntero. Tenemos, por una parte, las precipitaciones, que son las que nos llegan a partir de las nubes. Hay parte que se va a interceptar, hay parte que se va a evaporar, va a llegar al suelo, pero lo que va a ocurrir es que mucha parte se va a evaporar. Y se va a evaporar aunque hagamos presas, aunque hagamos lo que se llaman permacultura swales, hay una parte de evaporación importante, y hay más evaporación cuanto más aire hay. Una parte se va a infiltrar y lo que queremos es, sobre todo, entrar en esa infiltración para que haya una escorrentía hipodérmica. La escorrentía hipodérmica tiene la ventaja que ese agua que llegue es un agua temporal que nos va a mejorar o nos va a subir la superficie freática, es decir, lo que es la lámina de agua nos va a subir, esa escorrentía hipodérmica, pero nos interesa tener una escorrentía más profunda, y la que nosotros estamos incidiendo activamente como civilizaciones cuando hacemos los pozos es que la escorrentía la estamos extrayendo continuamente con pozos, y extrayendo de tal manera que extraemos más de lo que la naturaleza nos está dando. Entonces, el nivel al final va a resultar negativo, sobre todo para la naturaleza. No estamos llenando. Entonces, la estrategia de poder llenar los niveles freáticos es algo importantísimo. Tenemos acuíferos.
hay varios acuíferos que son importantes entender. Los acuíferos freáticos están el freático normal, el acuífero confinado y el acuífero confinado ya de reserva. Y estamos entrando en los tres directamente. Tenemos el acuífero freático, que tiene un nivel de relleno de días o de años. Luego hay una capa impermeable, un lecho confinado, que son esas capas impermeables entre lecho y lecho. Esto es a nivel general. Luego lo que tiene la Tierra es lo que hay, pero la estamos convirtiendo prácticamente en un queso de Gruyère. Entonces, estamos entrando en este acuífero confinado que se rellena en cientos de años. Años buenos, pues van llenando este acuífero confinado. Pero es que estamos entrando también en los acuíferos confinados que no se rellenan en milenios. Y hay civilizaciones que, por ejemplo, en el desierto encontramos que agua hay, pero es un agua de un acuífero confinado que lleva ahí milenios. Cuando ese agua se agote, esa civilización se perderá. Es así, es una ley natural. Sin agua no vamos a poder hacer nada. Por eso es importante entender que estamos haciendo esa agricultura extractiva muy profunda, entendiendo que no podemos estar, como ocurre, por ejemplo, hablando de Málaga, en la Sarquía, que se esté extrayendo continuamente agua porque los aguacates necesitan mucha agua y cada vez tenemos una reserva que puede ser de centurias, de cientos de años. Llegará un momento en que eso se acabará y que ya no habrá agua. Simplemente ocurrirá eso. Entonces, si no hay agua, la civilización no perdura. En el tema de erosión, esto es lo que termina ocurriendo. Pensamos que el suelo siempre es el mismo. A nivel de horizonte vemos prácticamente lo mismo en el horizonte. Vemos que hay un perfil y no vemos que el agua haya perjudicado mucho. Vemos que el suelo está prácticamente igual, vemos que a lo mejor perdemos fertilidad un poco, pero lo que está ocurriendo es que cada año perdemos y no nos damos cuenta y este terreno es prácticamente llano. Hemos perdido suelo. En todos estos años, en 40 años, se ha perdido todo este suelo. Pero bueno, esto es una superficie más típica de España, que vemos que parece como que le hayamos aporcado tierra al árbol. Y no, es que el árbol se plantó sobre la superficie y laboreo tras laboreo porque, claro, el árbol necesita que se le quite toda mala hierba que crezca para que no haya competencia hídrica. Y al final el resultado que tenemos, vale, no tiene competencia hídrica, pero tampoco va a tener suelo. Cuando llegará un momento en que se va a quedar haciendo el pino, el pobre olivo. O sea, llega un momento en que no va a poder sobrevivir en esas circunstancias y es lo que está ocurriendo dramáticamente y lo vamos a ver en estos 30 años, que todo el olivar de Jaén va a ser esto. Y es una espiral de destrucción completa, ¿no? Ya no queda ahí suelo fértil. Hay que tener en cuenta que la desertificación inhibe la infiltración. Lo que ocurre cuando hay un proceso de desertificación profundo, lo que ocurre es esto: se nos sella, se nos crea una costra en la cual se inhibe la infiltración del suelo. Cuando ya llega a ocurrir esto, es que si se inhibe la infiltración, no somos capaces de llenar nuestro nivel freático del suelo. Es como si hubiéramos convertido al suelo prácticamente en cemento. Entonces no nos extrañemos que cuando llega un proceso de desertificación ocurra esto, que realmente una desertificación masiva haga que no llene el freático y con lo cual la civilización que sustentaba y que estaba relacionado con el agua que había debajo simplemente desaparezca. ¿Por qué? Porque no hay agua. No se ha entendido cómo funciona la naturaleza. Entonces tenemos que aprender a trabajar
con la naturaleza, tomar decisiones correctas y saber que somos parte del ecosistema en el que vivimos. Trabajar con la naturaleza es aplicar principios de lo que ahora se llama agricultura regenerativa, que pueden ser estos: biofertilizante, cromatografía. No voy a explicar esto, no está dentro de lo que quiero explicar, pero son las técnicas que realmente yo aplico, que son utilizar los animales y tener integrados dentro del ecosistema. Y una de las partes que sería de enseñar sería la parte de línea clave, la parte de infiltración. Estos otros conceptos ya los entenderéis en otros sitios. En YouTube está llena de todas las referencias, pero me voy a centrar solamente en línea clave. Cuando se trabaja con la naturaleza tenemos que entender y aprender a ver los ecosistemas como un todo, ¿no? Una entidad integral con todos los componentes de la tierra, las piedras, que todo lo que está dentro entendamos que es parte, ¿no? Que somos la pirámide central en la cual tenemos derecho a destruir todo lo que lo que está a nuestro paso. Los ecosistemas se tienen que respetar. Lo que son las montañas, lo que son las laderas, el paisaje tiene que ser, como he dicho antes, femenino. Tiene que ser lo más homogéneo al paisaje que se pueda. Tiene que tener biodiversidad, no tiene que cambiar. Nos gustan mucho las líneas rectas. Este sería un camino que habría antiguo, y realmente no tenemos que aprender que si el paisaje es así, lo tenemos que respetar. Y ahora vamos a ver por qué. En esta zona, bueno, que se ve así, además queda el paisaje más bonito. Podría quedar como línea recta, y realmente las líneas rectas nos viene bien prácticamente para la maquinaria, que es lo que realmente nos perjudica, el tener que transportarnos de una zona más lejana de aquí a aquí. Esto a lo mejor podrían ser 1,5 kilómetros, y en línea recta a lo mejor son 800 metros, que a lo mejor reducimos a la mitad. Pero tenemos que utilizar el principio de la permacultura que sirva una cosa para muchas, ¿no? Si una vez que ya hacemos un camino, que ese camino no solamente transporte personas, animales, que también transporte agua, y que ese agua nos beneficie. Y ahora voy a exponer lo que es la línea clave. La línea clave, digamos que ahora entrará un audio y lo podréis ver. Lo he explicado sintéticamente para que se pueda entender. Esto está en YouTube, lo podéis ver, traducido en varios idiomas, y lo voy a ir comentando. Está subtitulado, en YouTube lo he puesto subtitulado para varios idiomas, y hablado también, entonces te lo voy a ir comentando. Una explicación breve de la línea clave sería visto de esta manera, con una presentación, que no solamente es explicarlo a nivel global. Bueno, voy a explicarlo como dice. Esto es la propiedad de 12 hectáreas, que se pueden ver diferentes elementos del paisaje, que son las laderas y las vaguadas, que están en colores, y que vamos a ver uno de los colores, la azul, que son las zonas húmedas, y las secas están en amarillo. Estas son húmedas y estas son secas. A la zona húmeda le vamos a llamar valles o vaguadas, y a la zona seca le damos línea divisoria o zona de ladera. Con la línea clave vamos a pretender construir y llevar el agua de las vaguadas, que están más húmedas, a las zonas que están más secas, que son las laderas. De la vaguada a la ladera. Ese es el objetivo. Lo que buscamos es diseñar con un patrón que nos va a mover el agua de una zona a otra.
Si tenemos esta zona de vaguada, vamos a llevar a nuestro objetivo, que es toda esta zona que está más seca de la ladera, y vamos a diseñar con estas curvas que vamos a llamar líneas clave o keyline, o líneas de cosecha de agua, que me gusta más, que nos va a llevar con poca pendiente de una zona que debe estar en cota un poco más alta a una zona que está más baja, que es esta zona de aquí, que es la ladera. Y vemos que lo he puesto con flechas. Y de esta forma se consigue transportar el agua. Esto es la parte importante. En realidad eso es todo. No hay más. Es gravedad. Con programas de cálculo de escorrentía vamos a ver lo que ocurre. Con el suelo desnudo, en una parcela, esto es lo que ocurre. El agua se nos escapa por la vaguada, nos genera erosión, porque es el flujo natural del agua. Y vamos a compararlo con un viñedo tradicional, norte-sur. El agua se almacena un poco de agua, corre muy rápido por esta zona, pero nos va a generar más erosión en una zona que en otra, y se va a retener un poco, según el paisaje, pues se va a retener aquí y aquí. Pero si hacemos el diseño con línea clave, vamos a ver que el agua intenta llegar a la vaguada, pero la secuestramos en la ladera. Con muy poca pendiente se va a movilizar y se almacena el agua en esas zonas. Y vemos cómo se va llenando esas zonas de la ladera, porque tiene un poco de gravedad y hacemos un reparto así más homogéneo del agua. Si usamos arados de tipo Yeomans, lo que va a ocurrir es una aireación interna de forma de canal, es una canalización. Hará que el agua se infiltre y actúe a modo de esponja. Va a favorecer la descompactación y por medio de la maquinaria, este tipo de arado, y por medio de siembra hará que las raíces de lo sembrado se crearán más profundidad y cada año más aireación. Este es un tipo de arado Yeomans que hace que se infiltre y que se airee el suelo de forma efectiva. Lo que vamos a hacer es trabajar de forma paralela a esas líneas clave y hemos marcado en el suelo estas líneas que son con vertedera, simplemente son líneas para poderlas ver cada año. Y nos deja un perfil del suelo de este tipo, un perfil que vemos que tiene, esto es la zapata o el zapato, y que nos va a generar este depósito de aire, y ese depósito de aire lo que va a hacer es llenarse. Es una forma simple de llenado de agua. Lo bueno que tiene es que se va a llenar de agua, pero no se va a vaciar. Este terreno, después de haber llovido, lo bueno que tiene es que absorbe el agua, nos hace un llenado del suelo y vemos cómo se almacena todo ese agua, y es un agua que no se va a evaporar, que esto es muy importante, porque hay otros medios de almacenamiento de agua. Aparentemente está seco el suelo, aquí ha llovido bastante en una noche, pero lo que ocurre es que se almacena toda ese agua y no se evapora. Entonces, esta es la ventaja que tienen. Luego, lo siguiente es de un modelo digital impreso, que es otra presentación, para demostrar lo anterior, de por qué la línea clave funciona. Este es un modelo digital impreso en 3 dimensiones para poder explicar correctamente la línea clave. En él hay una zona de vaguada y hay 2 zonas de ladera. Lo que sucede con estos tipos de modelos es que están impresos con una estructura y que además tienen capas que vienen a simular como si fueran las curvas de nivel. En este caso le está puesto este perfil, está hecho de tal manera que simule por dentro como si fuera un arado de Yeomans.
lo más parecido al arado de Yeomans, para que nos haga una canalización interna. Lo que aquí va a suceder es simplemente cuestión de gravedad. Si analizamos este modelo digital del terreno, vemos que hay zonas que vienen representadas con las capas que mencioné antes. Estas capas en realidad son curvas a nivel. Aquí hay una capa de plástico que viene a simular exactamente la curva a nivel. Entonces la línea clave nos viene a hacer que puntos que están más altos llevarlos a puntos más bajos. Puntos más altos contendrán lo que es la humedad y puntos más bajos contendrán zonas que son más secas. Y lo que vamos a pretender es llevar el agua de una zona a otra. Lo que observamos en este tipo de patrones, este patrón de línea clave, se aplica a ingeniería, es que en todo momento intentamos conservar el paralelismo entre las líneas. Ese paralelismo tiene que estar bien definido y además que se pueda hacer con un tractor, porque si hacemos ángulos demasiado fuertes el tractor no va a poder girar o va a tener que maniobrar. Cuando intentamos hacer todo en líneas rectas, llega un momento en que cuando cambia el paisaje también tenemos que cambiar la línea. Vemos que también hay zonas que son lo que se llama zonas de ajuste. Zonas de ajuste de relieve, porque el relieve va cambiando conforme vamos cambiando nosotros el diseño. Entonces vamos adaptándolo. Y las zonas de ajuste van a ocurrir tanto en la zona de la vaguada, en la zona donde hay más humedad, como en la zona de la ladera. También hay zonas de ajuste en ladera. Y vemos que en las zonas de ajuste también hay líneas que podemos usar para hacer una plantación. No hay ningún problema. Ahora vamos a ver en la zona que corresponde a la vaguada, vamos a simular lluvia con un líquido tintado, en el cual la simulación de lluvia nos hará en un punto de saturación. Antes del punto de saturación se nos va a infiltrar dentro, y lo que vamos a ver, lo que sucede es que el agua en un principio, en una primera fase, se va a infiltrar, y en otra segunda fase lo que va a hacer, porque no tiene más remedio, que el agua va a salir a superficie por algún sitio que nosotros hemos dicho. Por ejemplo, intentará ir por la vaguada, que es su posición normal, porque el agua corre en las zonas más bajas, pero nosotros no le vamos a permitir. Y no le vamos a permitir porque esto es un trabajo de ingeniería, de llevar puntos que están más altos, el agua de puntos más altos a puntos más bajos. Veamos lo que sucede. Ahora mismo tiene un punto de saturación. No hemos llegado al punto de saturación en solamente la parte más baja. Seguimos echándole agua. Y vemos cómo va corriendo el agua. Vemos que el agua se nos está yendo automáticamente a la zona de la ladera, por mucho que intente echar agua. En la zona de la vaguada, en la vaguada nunca hay agua, simplemente lo que está sucediendo es que toda ese agua se nos está derivando a todas las zonas. Veis que están marcadas siempre las zonas de la ladera, ¿veis? En las zonas de la vaguada va de forma gradualmente, va bajando, ya ha llegado al punto de saturación, va bajando, y vemos que la vaguada no contiene líquido.
La vaguada siempre está, por mucho que le intente llevar allí, no va a recoger agua, porque todo el agua se va hacia la zona de la ladera, en la zona donde estaría más seco de forma habitual. Y alguno preguntará qué ocurrirá si echamos demasiada agua en una determinada zona. Existiría quizás un riesgo en el que hubiera erosión, pero claro, nunca hay tanta agua para que pudiera haber tanta erosión. En realidad, la posible erosión que pudiera haber ahí, por la lentitud que normalmente sucede esto, porque esto sería como acelerar rápidamente una lluvia, pero nunca una lluvia va a ser tan fuerte, o si fuera tan fuerte sería absorbida, todo el rato estaría absorbida el agua en la zona de aquí. Entonces nunca va a suceder que se acumule una zona con otra y que cree un efecto de colapso. Simplemente va a llegar una zona aquí, otra zona va a ser aquí, otra zona va a ser ahí. En diferentes partes nos va a acumular el agua, con lo cual nunca va a crear ese efecto indeseado del colapso, que se acumule tanta agua como para que nos cree un efecto de erosión. En este caso concreto, el cliente tenía problemas, y vemos ahí, tenía problemas que aquí se le almacenaba mucha agua. ¿Por qué? Porque estaba más elevado esta zona. Entonces esto simplemente se solucionaría abriendo y haciendo que evacuando ese agua de la finca. Esto era para una finca de viñedo. Bueno, pues esta es la presentación. Digamos que para poder llegar a esta presentación ya han sido muchos años. Para mí era muy importante enseñar esto, era tan importante que realmente era vital, porque con esto ahora mismo yo puedo explicar línea clave sin tener que hacer una presentación grande, porque línea clave es muy difícil de explicar con curvas de nivel. Curvas de nivel a veces es complicado, aunque luego a nivel profesional trabajamos con curvas de nivel, pero lo que me resulta interesante de esto es que no hace falta nada más que verlo, ver cómo funciona, porque yo hago muchos diseños, pero muy pocos agricultores están en el momento que llueve y ven lo que sucede. Pues esto es lo que sucede. Lo que sucede es que el agua se moviliza. ¿Es una cuestión de magia? No, es una cuestión de ingeniería. Esto es una foto de un dron más o menos reciente, de un proyecto ya maduro de línea clave, en el cual hay muchos tipos de cultivo. Son frutales de todo tipo, desde manzanos, olivos, moras, peras. Bueno, un frutal, lo que se llama bosque comestible. No es el concepto de bosque comestible que está muy mezclado todo, sino que va por hileras, una hilera de un tipo y va por floración, lo cual tiene todo sentido. Bueno, aquí en este diseño, los chavales que me lo pidieron tenían mucho problema porque intentaron hacer línea clave como le explicaron, que era pues con líneas rectas, y lo intentaron hacer con arado con grada de discos, que es muy habitual en esta zona de Portugal. Y claro, la grada de discos sí va bien, o sea, mueve muy bien el terreno, no hace falta nada más que arrastrar la grada y ya está. Y bueno, pues lo intentaron hacer y claro, tenía una erosión enorme en esta zona, pero enorme, o sea, que había, no tiene apenas pendiente, pero como es una zona arenosa, pues les cabía hasta la rodilla realmente de la erosión que tenían, del primer año, una lluvia fuerte y se le fue todo. Ya me contrataron. Y la ventaja que tuvo, bueno, pues hicimos el camino de una forma más especial. El camino, como también recoge agua, se hizo este diseño
se hicieron protecciones, como en este caso, en esta zona hay cítricos, el viento predominante, el norte está abajo, en este caso estaría al revés, pero como el dron se hizo la foto así, quedaría raro ponerlo al revés. El norte está hacia allá, entonces esta zona de cítricos, y aquí se han puesto casuarinas, que son árboles muy altos, entremezclados con otros árboles como el tagasaste, que son nitrogenadores de suelo. Los dos son que nitrogenan el suelo. Y entonces protegen a estos que son cítricos. Y entonces todos los cítricos están protegidos por el viento. Y en el diseño, esto también se contó, que el agua que recogía, pues en algún momento se ve y se dejó abierto, porque en algún momento sí que se necesita, había un poco de erosión en la zona de la ladera. Bueno, ya ves, la ladera, que tenga erosión en la ladera es como insignificante. Siempre se le deja pasar el agua conforme se necesite o no, porque es una zona que curiosamente se encharca. O sea, encharcada la ladera, que es extraño, ¿no? Se encharca porque llevamos el agua de un punto de aquí más alto a otro más bajo, y lo que hacen es reducir la velocidad del agua. De una forma muy simple, ponen balas de paja, alpacas. Ponen alpacas y simplemente se le reduce esa velocidad, porque el enemigo de la erosión no es el que tengas mucha agua, es la velocidad del agua. Entonces tenemos que reducir esa velocidad. Este es un ejemplo de diseño que ya está implantado. Es un caso de éxito porque aunque todo lo de alrededor está hecho en agricultura ecológica, incluso en biodinámica, este suelo, todo el mundo, porque es un sitio que se le cedió durante 30 años, ahora se le ha ampliado, se le cedió durante 30 años para hacer cultivo. Y entonces la gente decía que por favor que ahí no cultivaran porque nunca se ha cultivado y era la peor tierra del lugar, y que realmente que no lo hicieran, que de verdad que ni lo intentaran. Bueno, pues ellos lo intentaron. Ahora es un caso de éxito porque todo el mundo va a visitar este terreno y puede comprobar cómo puede ir por el cultivo, y es como si fuera una pradera. Y realmente tienen producción. Ahora tiene otros problemas, que ya son otros problemas, que tienen mucha producción, pero que no pueden recogerla porque tienen muchos pájaros, porque alrededor está lleno de un montado, de una dehesa. Entonces tiene mucha biodiversidad, pero tienen problemas que no están relacionados con esto. O sea, han creado un ecosistema propio, ¿no? Entonces están viendo de cómo lidiar con los problemas, porque tienen mucha cosecha, pero toda la cosecha se les va y tienen que poner soluciones más técnicas, ¿no? Pero todos los problemas del mundo fueran esos, ¿no? Realmente es un caso de éxito. Realmente a ellos les encanta enseñar esta propiedad, y realmente se puede ver, ¿no? Cuando ellos van a visitarlo, cuando llueve, y ven lo que ocurre con el agua. El agua se almacena aquí, y en toda esta zona está siempre más húmeda que esta, que la zona de la vaguada. En este caso aquí un poco de humedad, pero es lo único, es una poca humedad que hay aquí y ya está. En la zona de la vaguada no está húmeda. En esta zona ya empieza a estar un poco más húmeda, en esta también, okay, por el cambio de color. Entonces, este es interesante, este tipo de diseño. Lo que también se almacena para poder rehidratar el paisaje. Hay varias formas de rehidratar el paisaje, que sería con línea clave. También hay otras técnicas como swales o como zanjas de filtración, la cual yo en clima mediterráneo no me gusta usarlas, por una sencilla razón, que cuando se usa swales tenemos la tendencia a pensar que el agua se va a infiltrar, cuando en realidad lo que ocurre es que el agua se evapora. Es un perfecto evaporador de agua. Y ahora pondré ejemplos de sitios que lo han implementado, han puesto 3 kilómetros con lo claro que es hacer un swale y que no sirven para nada. Este es un diseño de una parcela que está al lado de la otra. Esto es Freixo do Mello, en Portugal. Son 120 hectáreas. Se diseñaron con presas de tierra para poder recoger mucha agua, pero luego al final se decidió, y lo tuve que rehacer, se decidió no hacerlo con presas de tierra, porque si se hace eso, se hizo
una demostración y se recoge más agua, o sea, se rehidrata más rápidamente con árboles que utilizando esa superficie para exponer ese agua al aire, porque las pones y creas un ecosistema, pero no estás rehidratándolo, sino que estás haciendo un secadero de agua. Es muy bonito para crear ecosistemas, pero una presa tan grande no interesa. Interesa que el agua se infiltre en la capa freática. Con lo cual cambiamos completamente todo. Hicimos el diseño de línea clave y la técnica está en utilizar línea clave con arado Diomans o arado Geva, que es el que se utiliza en Europa, que sea un arado mejorado en Europa. Y lo que se hace es infiltrar de forma efectiva en el suelo, para que potencialmente toda el agua se infiltre, se quede dentro, porque el hecho de exponer el agua la conseguiremos evaporar, y más en sitios como aquí, que hay bastante aire durante todo el año. Este es el modelo. Son 120 hectáreas. Uy, perdón. Son 120 hectáreas. Y perfectamente se pueden diseñar. Los caminos que son en blanco están diseñados para recoger, para que no recojan el agua, perdón, para que expulsen el agua desde una zona que está más alta. No va a recoger agua porque hace un efecto de paraguas. Sí que está bien, bueno, pues en sitios donde realmente se necesite agua, crear un entorno bonito, como pueda ser una presa de tierra. Esta es una presa que realicé en los campos de restauración de ecosistemas en Murcia. Tiene 8 millones más 2, 2 millones de litros, en total 10 millones de litros. Recoge muchísima agua, una barbaridad. Esto es para los huertos prácticamente que hay del campo de la RC. Luego, otros tipos de recolección, en teoría, es como debería funcionar, y para que funcione, funciona bajo determinados aspectos. Esto es lo que se llama en permacultura un swale. Un swale es una zanja en la cual teóricamente va a llegar el agua se va a infiltrar y vamos a tener una zona que está descompactada, y esa zona de descompactación, ahí vamos a hacer una plantación. Entonces, en teoría, eso se va a llenar y nos va a mejorar esa infiltración hacia la zona de ahí. Lo que pasa es que esto funciona en determinados climas. En Mediterráneo llueve todo de golpe. Entonces, cuando llueve todo de golpe, esto se llena, se mantiene ahí a lo mejor durante 2 semanas, se seca y ya no sucede nada, porque al final se colmata, no ocurre una infiltración y aunque en teoría debe funcionar, solamente funciona en Mediterráneo, en algún determinado sitio, si esta zanja es muy grande, muy grande, para que pueda tener suficientemente profundidad para que no se evapore. Porque un swale en otro clima, pues tendría esto, tendríamos que poner, para que funcionen bien, tienes que poner acolchado, que haya lluvia y que no se evapore, porque el problema del swale es que se evapora. Y al final, con todo, es un caso que funciona bien, pero muere de éxito, que suelo decir. El problema de estos sistemas es que sí que almacenan poca agua, en realidad no, tampoco es demasiado, porque para hacerlo muy grande necesitas maquinaria muy grande y también es más costoso. Entonces me parece es mucho más práctico almacenar ese agua en lo que es en diseño y en la clave, infiltrando en el suelo, y es más económico, teniendo en cuenta que aquí generas una perturbación en el suelo muy grande. Lo que comentaba, que mueren de éxito porque llega un momento que se colmata de tierra con la posible erosión que hay aquí,
y llega un momento en que ya no hace esa función de almacenar tanta agua. Cada vez va a almacenar menos y al final el agua va a sobrepasar. Pero bueno, por lo menos ya habrás tenido árboles que tendrán que sobrevivir con el poco agua que llega. Entonces, hay un suelo, se hace de esta manera, con una retroexcavadora, esa tierra que hay recogida, todo esto de aquí lo medio compactas porque lo que es el cazo termina compactando el suelo y esa tierra se deja almacenada ahí que está descompactada y hay que plantar o sembrar rápidamente para que las primeras lluvias no compacten esta tierra. Una cosa es la expectativa y otra cosa es la realidad. Esto es un swale, en el cual aquí son 3 kilómetros de swale, de un terreno que tiene 300 hectáreas. Un swale tiene 3 kilómetros, bueno, no es que este swale tenga 3, tiene como unos 5 swales en todo el territorio, pero es esto, costó mucho hacerlo, nunca han obtenido un beneficio, y con beneficio me refiero a que esto es predominantemente un suelo arcilloso, bastante arcilloso. Un terreno arcilloso es como si ahí pusiéramos una presa con plástico. Pones presa, plástico, lo va a almacenar, pero lo que va a hacer es que lo evapore. ¿Qué es lo que necesitamos para evaporar el agua? Es decir, pensemos en unas salinas. Unas salinas lo que necesitas es superficie y poca profundidad. Y esto es lo que tiene. Tiene superficie lineal, pero poca profundidad. Y lo que nosotros pensamos que infiltra el agua y nos la quedamos, lo que hace es almacenar el agua durante un tiempo, algo se infiltrará, pero lo que hace es evaporarla. Entonces, cuando ocurre esta evaporación, ese es un agua que tú te piensas que la expectativa es que vas a infiltrarla y no ocurre. Pero ¿cómo se puede medir de otra manera? Porque aquí hay una perturbación. Se mide en que no hay ningún bioindicador que eso esté funcionando. ¿Cuál es el bioindicador? El bioindicador son las adventicias, las malas hierbas que pueda haber que sean diferentes. No hay ninguna adventicia en este terreno que realmente nos pueda indicar que eso esté funcionando. Sin embargo, en otros sitios donde lo hicieron, en la montaña, que había más roca, que había grava, pues sí que había bioindicadores. Es decir, justo debajo, las plantas que estaban justo debajo de ese swale estaban mucho mejores que las de arriba. Eso es un bioindicador. Entonces, es complicado establecer cuándo va a funcionar un swale o no. Pero esto ya nos da una pista. En este caso, me contrataron a mí, luego compraron el arado más económico que hay que vende en España para poder usarlo y realmente lo han usado este año. Les costó un esfuerzo porque esto lo hicieron hace como 25 años y ahora no es lo mismo porque ya la propiedad no da tanto incentivo y les ha costado comprarlo, pero han visto una diferencia increíble porque realmente ahora pasan y ahora esto, solamente con un año, esto ya se ha convertido como en una pradera. O sea, pueden andar y se ve mullidito, que es lo que realmente se nota y eso es un bioindicador. Realmente la respuesta del suelo ha sido muy buena. El problema es que yo les dije, y sería lo más sensato, porque esto genera una perturbación tan grande al suelo, que es que incluso para ir con el tractor no puedes ir de este lado de la finca al otro, tienes que ir bordeando. ¿Por qué no puedes? Incluso en verano. ¿Por qué no puedes? Simplemente porque aquí hay una perturbación tan fuerte que el tractor no puede, es muy incómodo. Podría hacerlo, pero a correr, porque esto a lo mejor no se ven las dimensiones, pero este árbol es grande. Entonces, el tractor no quiere pasar por ahí. Y lo suyo sería reconvertir eso a terreno naturalizado, por decirlo así, para hacerlo todo en línea clave, porque la infiltración en línea clave del agua es efectiva. Agua que cae, agua que se infiltra y agua que no se evapora. Es el punto importante. La foto de antes estaba tomada aquí y esto es un suelo superior para ver
si había un bioindicador de adventicias, de plantas, en la cual se viera que estuviera mejor. También te subes aquí encima y este terreno está compactadísimo, cuando esto en un swale no debe ocurrir. En un swale debería estar este suelo descompactado. Se tiene que poner paja, se tiene que tratar de una manera especial, porque este terreno es el cultivable para que aquí crezca algo. Entonces es un ecosistema que debería ser vivo. Combinación de swales con línea clave. Es posible, es que este terreno se puede hacer, pero el terreno en sí, es decir, el suelo en sí, no lo da, porque es un suelo demasiado arcilloso. ¿Cuándo he visto que funciona un swale? Un swale he visto que funciona en un terreno más tirando a franco, un suelo que esté en término medio, con un nivel de arena mucho mayor, para que pueda por lo menos infiltrar. Pero hay un problema que si quieres mejorar la infiltración en un terreno que ya es arenoso, por ejemplo, línea clave, o sea, el arado Yeomans, lo puedes aplicar con un terreno muy arenoso, pero no tendría sentido utilizar un arado, porque mejora la infiltración. En un terreno que ya tiene demasiada infiltración, lo que queremos es retener el agua. En ese caso, no utilizaríamos un arado, concretamente Yeomans, o utilizaremos otro tipo de arado, pero lo que haríamos es utilizar diseño. Diseño y la clave sí que se puede hacer. Va a mejorar la infiltración, pero nos interesa que el agua se quede en superficie y que no baje con tanta rapidez a nuestra capa freática. Otras formas de mejorar la infiltración o simplemente mejorar que no haya tanta erosión, balas de paja, alpacas de paja. La alpaca de paja nos va a mantener el agua en un determinado lugar. Sería interesante incluso que sembráramos para que ese agua directamente cuando esté se quede ahí y que nos genere suelo cuando haga una siembra, se hace una siembra y nos genere ese suelo con gramíneas que son las que nos va a profundizar bastante más el suelo. Lo que hacemos con la técnica de línea clave junto con arado, aparte del diseño que ya hemos visto, sería esto. Sería entrar el primer año con el arado Yeomans, con ese perfil que hemos visto, se siembra fuerte y se siembra en las líneas, que tenga una profundidad que no sea tampoco mucha, porque al principio los agricultores quieren profundizar, porque claro, cuando profundizas más agua tienes, porque si tienes más profundidad es como más agua, pero en realidad la expectativa es esa, pero la realidad es que si profundizas muy rápido, al ser un canal, esto es como una cremallera, abre por arriba, pero en cuanto llueve se cierra y entonces esto se queda sin agua y se ha sellado y es vuelta a empezar. Entonces no habremos hecho nada. No hay que tener prisa, hay que pensar que hay que ir cada año, se hace una siembra, eso va a crecer, eso va a generar raíces y al siguiente año se tiene que poner al doble, y esto es importante porque no es ir unos centímetros más bajo cada año. Sí que es unos centímetros, pero no es en cada parcela hay que hacer lo mismo. Es variable. Es variable porque la respuesta de cada suelo es diferente. ¿Y cómo se sabe esa respuesta? Viendo la profundidad de las raíces. Si este es un primer año, la profundidad de raíces es esta. Entonces vemos esa profundidad de raíces que será muy poca. Lo que hacemos es profundizar al doble de esa profundidad de raíces, de ese largo de raíces. Lo sacamos las raíces, lo medimos y lo hacemos al doble. Sembramos y al año siguiente hacemos lo mismo, pues estará un poquitín más profundo, pues lo hacemos al doble, para ir incrementando poco a poco. ¿Que va muy rápido? Imaginemos que ha tenido una muy buena respuesta
En realidad igual, porque si realmente las raíces han profundizado 10 centímetros, ya podremos ir a 20. Pero si solamente lo han hecho 5, pues tendremos que ir a 10. Al final lo que va a ocurrir es que un terreno que está compactado por suelo agrícola, por laboreo agrícola, va a tener mucha cantidad de raíces. Las raíces nos van a dar biomasa, nos van a generar rizosfera, que nos va a dar mayor cantidad de aireación, nos va a generar ese aire y sobre todo enfatizo lo de aire. Enfatizo lo de aire porque el aire es el depósito de agua, porque si no tenemos aire, no tenemos agua para almacenar. Entonces, por eso es importante y el agricultor siempre sabe que tiene que airear, pero tiene que airear con depósitos que realmente sean depósitos útiles con una espiral de riqueza. O sea, cuantas más raíces tengamos, más capacidad de retener agua vamos a tener, más carbono orgánico vamos a tener. Eso nos va a generar que tengamos aún más suelo y sobre todo más comida para las lombrices nos van a airear y poco a poco esa espiral es de riqueza, porque cuanta más agua hay, más agua va a venir, más verde va a venir, pero es que es ir al lado contrario, porque si la espiral antes era de pobreza, de secar el suelo, de desmineralizarlo, de descarbonizarlo, pues ahora lo que vamos a hacer es mineralizarlo, carbonizarlo, y el agua va viniendo sola y al final eso, la naturaleza, le vamos a dar un empuje a que la naturaleza vaya un poco más rápido para que realmente funcione más adecuado a lo que es la naturaleza en sí. Le damos las condiciones propicias para que esto se acelere. Y ya finalizando, pues bueno, pues una presentación de un olivar que voy a hacer dentro de poco, en Andalucía, en Córdoba, que va a ser por fases. Primero hay que mirar las pendientes, la zona olivarera de Jaén y Córdoba, pues o olivarera o cualquier leñoso, cualquier almendro. Lo que ocurre es que tiene mucha pendiente. La orografía es la que es. Entonces, siempre los patrones que se han hecho son patrones reales, que son patrones anchos para poder tener la mínima competencia, mayor solarización norte-sur, pero esto tiene que cambiar porque, claro, no se tiene en cuenta para nada el relieve y como no se tiene en cuenta, porque se miran patrones de mecanización y patrones, sobre todo también de recogida. Pero claro, hay que mirar que con línea clave eso tiene que cambiar. El patrón es el que es, el patrón es este, o sea, puede ser norte-sur, lo que agronómicamente el agrónomo le haya dicho. Y claro, es muy bueno para hacer cosecha, ¿ok? Pero para hacer cosecha tiene que ir a favor de la pendiente para que el remolque vaya bien, pero en línea clave pues hay que hacerlo de otra manera, pero hay que hacerlo pues a curva libre. Vamos a ver lo que ocurre hecho esto, línea clave y la transformación. Aquí vemos las pendientes muy fuertes, las pendientes fuertes directamente no se ha cultivado, de hecho hay pinares en las zonas con pendientes muy fuertes. Me gusta hacer el estudio de cuencas de captación para saber cómo va a funcionar el agua en cada zona. O sea, esta zona de captación es la que corresponde a este ramal. Esta zona más grande es la que corresponde a todos estos ramales. Y van definiendo también, entre una zona y otra, por dónde podría pasar los caminos para poder acceder a la propia finca, para poder generar el mínimo impacto de erosión en la finca, porque los caminos generan también mucha erosión, porque queremos transportarnos, pero por otra parte, con mucha pendiente, se acelera ese agua, y cuando se acelera el agua ya tenemos la erosión.
Entonces, lo ideal es eso, los caminos que vayan por aquí, en esos límites de la cuenca de captación. El trazado sería este, aquí lo paro. Aquí lo que termina ocurriendo es que esto es la zona ya diseñada, toda del olivar. La zona del olivar, por supuesto, si puedo borrar, disculpad. Es igual. La zona del olivar, por supuesto, tiene que ir de una zona que recoja agua. Una zona que recoja agua, por ejemplo, vemos en la zona de la vaguada que va a llevar de una zona más alta a otra zona más baja, de una zona más alta a otra más baja, y que vemos que las líneas entre la división de una a otra, pues nos va a definir los caminos. Estos son los caminos que hay proyectados para poder acceder a la finca, y para poder acceder a nivel bajo vamos a ir ya mismamente por las filas de la propia plantación. Y siguiendo todo el criterio, la plantación sería exactamente igual. Aquí, en esta plantación, lo que vemos es zonas que recogen agua, zonas que están más secas, zonas que van a ser de caminos. Y esas zonas de caminos vamos a ver que ese agua vamos a transportarla de una zona de aquí a una zona que va a ir como al camino, que es, digamos, donde va a tener más agua, pero no vamos a transportarla a nivel superficial, va a ser a nivel subsuperficial. En otra zona que quería ver, aquí lo que hay es un río principal, que ahí no se puede acceder. Aquí un tractor se hundiría, porque está muy profundo. Pero quería enseñar esta zona. Esta zona es de una bajada de una vaguada, y reparte el agua hacia acá, reparte el agua hacia allá, y va haciendo un reparto. Cuando ocurren dos, pues va dividiendo y va llenando toda esta zona que está más vacía, porque los caminos se diseñan ahí, ¿ok? Y va quedando este resultado. Y estos son unas 30 y pico hectáreas de diseño de olivar, y quedaría pues tal que así, ¿ok? Sería el diseño completo, que sería todo esto. No se va a hacer por zonas. Aquí el agricultor ha tenido la visión de, bueno, tienen muy poco rendimiento, ya están en ecológico, pero tienen rendimiento y saben que se van a quedar sin suelo si siguen así. Y entonces han recapacitado y han dicho, vamos a convertir todo en línea clave, pero va a ser poco a poco. Y entonces van a reconvertir por áreas, por zonas, por cuencas de captación. Entonces vamos a elegir zonas, y este año vamos a comenzar por esta zona, se va a arrancar, se va a dejar acolchado y se va a hacer en línea clave, para ir haciéndolo parcialmente, para no quedarse sin la plantación completa. ¿Okay? Entonces, eso son apuestas que hacen agricultores. Nunca se ha hecho así. Siempre me han preguntado de un olivar, ¿cómo lo puedo hacer? O porque tengo ya plantado hace muchos años, pero no lo voy a arrancar. Bueno, pues este agricultor ha decidido arrancar. Tiene un cultivo que lo ha hecho hace poco, y otros que están ya árboles muy ancianos, y entonces esos no están dando producción y los va a retirar. Entonces ha tenido la visión de, bueno, vamos a hacerlo en línea clave porque esto funciona, ya ha podido visitar fincas que funcionan bien, y bueno, pues es simplemente sentido común. Tiene los arados que hacen falta, tiene tractor de oruga para poder trabajar en estas pendientes, y al final lo que va a resultar es que pocos lo han hecho de esta forma, sobre todo en olivar, muy poca gente lo ha hecho con estas pendientes,
pero la ventaja es que va a ser el pionero en el cual se va a poder hacer este tipo de cultivo con tata pendiente. Así que bueno, pues esto es un poco ya el final de la presentación, de explicar por qué deberíamos de aplicar línea clave, explicar línea clave en general, porque en una hora no da para más. Y yo creo que es interesante entender esta dinámica para que se puedan aplicar en cualquier tipo de cultivo. Los cultivos en España son muy variados. En cítricos, por ejemplo, nunca lo he hecho. ¿Por qué? Porque siempre ha sido zona de huerta, zona que necesita mucha agua. Pero sí, por ejemplo, mangos, que es un cultivo de secano, en viñedo, en olivar, sin problema, en pasto y en muchos tipos de cultivo que realmente pues, hace mucha falta, ¿no? Cuando se hacen cultivos muy extensivos en secano, el problema es que diseñar tanta cantidad de hectáreas en secano es complicado. Normalmente esto sí que lo he hecho, pero tiene que ser con tractor con GPS, pero no están preparados para poder absorber toda la información y dejar el tractor autónomo. Entonces se hace mitad y mitad. Se hace GPS una parte y otra parte la hace con tractor. Entonces, digamos que está todavía mucho por hacer, pero bueno, ya 13 años por lo menos de llevando este tema, pues ya son muchos años, ha llovido mucho desde entonces y bueno, pues esto espero que os haya gustado y que le saquéis provecho a toda la información.